Papá, me das vergüenza. Esas fueron las palabras que partieron en dos la vida de don Aurelio, un hombre que lo había dado todo por su familia. Trabajó bajo tierra, en las minas, hasta que sus pulmones se quebraron, solo para poner un plato de comida en la mesa de sus hijos. Pero lo que jamás imaginó fue que su propio hijo, el mismo niño que corría a abrazarlo cada tarde con una sonrisa, terminaría rechazándolo frente a todos, como si fuera un estorbo. ¿Qué puede sentir un padre cuando escucha algo así? Hoy conocerás la historia de un padre que sacrificó su vida y de un hijo que no supo valorarlo, hasta que lo perdió para siempre. Antes de continuar, dime en los comentarios, si tú estás orgulloso de tu padre. Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves la gratitud y la familia. En el pequeño pueblo de Santa Esperanza, donde las montañas escondían más pobreza que riquezas, vivía don Aurelio. Un hombre sencillo, de mirada cansada, pero con un corazón lleno de amor por sus dos hijos, Andrés y Camila. Viudo desde muy joven, no tuvo tiempo para lamentos. La vida lo obligó a convertirse en padre y madre al mismo tiempo. Mientras otros dormían, él ya estaba en camino a la mina, con la lámpara en la frente y la esperanza como único alimento. Las minas no perdonaban. Cada jornada era una lucha contra la oscuridad, el polvo y la posibilidad de no regresar con vida. Sus pulmones se llenaban de tierra, sus manos se rajaban con las piedras, y su cuerpo pedía descanso. Pero cuando pensaba en detenerse, la imagen de Andrés y Camila lo empujaba a seguir adelante. Al llegar a casa, cubierto de polvo, lo recibían dos sonrisas que lo hacían olvidar el cansancio. Camila, la pequeña, corría a abrazarlo, manchándole la ropa con sus manitas, y Andrés, con los ojos brillantes, lo miraba como si fuera un héroe. Ese momento valía más que todo el oro enterrado en la montaña. El almuerzo siempre era sencillo: arroz, papas y con suerte, un pedazo de carne. Don Aurelio comía menos para que sus hijos tuvieran más. Mientras servía los platos, les repetía una lección que llevaba grabada en el alma. Nada en la vida se logra sin sacrificio. Y lo que más deseo es que ustedes no vivan lo que yo viví. Las noches eran su único refugio. Se sentaba en una silla de madera gastada, con Camila sobre sus piernas y Andrés a su lado, contándoles historias inventadas sobre héroes que nunca se rendían. Historias que, sin saberlo, hablaban de él mismo. Con el paso de los años, Camila demostró ser aplicada, disciplinada, con una sed inmensa de aprender. Andrés también lo fue al principio, aunque con el tiempo su mirada comenzó a cambiar. Pero en esos primeros años, don Aurelio se sentía completo. Había perdido a su esposa, había perdido su juventud en la mina, pero no había perdido la esperanza de ver a sus hijos salir adelante. Lo que nunca imaginó era que ese sacrificio, el que le costaba la salud y los sueños, un día sería invisible para aquel hijo al que más amaba. Con el tiempo, la vida comenzó a separar los caminos de los hermanos. Camila, la menor, se aferró a los libros como si fueran un salvavidas. Pasaba horas estudiando a la luz de una vela, soñando con ser alguien que llevara el apellido de su padre a lugares donde nunca había llegado. Andrés, en cambio, empezó a cambiar. Al principio eran ausencias pequeñas, tardes en las que no volvía a casa después de la escuela. Luego fueron noches enteras, regresando con la mirada perdida y el olor a alcohol impregnado en la ropa. Don Aurelio intentó hablar con él muchas veces. Una tarde, lo esperó sentado en la mesa, con un plato frío sobre la mesa de madera. Cuando Andrés entró tambaleando, su padre, con voz temblorosa pero firme, le dijo: «Hijo, por favor, vuelve a la escuela. No sigas este camino, te va a destruir». Pero las palabras que esperaba escuchar nunca llegaron. En lugar de un abrazo, en lugar de un «gracias», recibió un grito cargado de rabia. «Ya basta, viejo. Estoy cansado de tus sermones. Déjame vivir mi vida». El silencio que siguió fue más doloroso que el propio grito. Don Aurelio sintió que algo dentro de él se rompía, como si la mina hubiera colapsado sobre su corazón. Sin embargo, no se rindió. No una, ni dos, sino decenas de veces fue a buscar a Andrés a la cantina del pueblo. Siempre lo encontraba en la misma esquina, rodeado de jóvenes con ojos apagados, sumidos en la bebida. Con paciencia infinita, lo levantaba del suelo, lo cargaba casi como cuando era niño, y lo dejaba dormido en su cama. Después, sin dormir, volvía a la mina,
dispuesto a trabajar aunque su cuerpo gritara de dolor. Pero nada era suficiente. Cada vez que lo rescataba, Andrés le respondía con desprecio. Y lo peor llegó una noche, cuando don Aurelio lo encontró entre risas vacías, rodeado de aquellos que lo arrastraban cada vez más al abismo. Fue entonces cuando escuchó lo impensable. Andrés, riendo y sin saber que su padre estaba a unos pasos, dijo frente a todos: «Me da vergüenza ser hijo de ese viejo. Siempre con la misma ropa sucia, siempre con esos zapatos remendados. Me da asco llamarlo mi padre». Las palabras atravesaron el aire como dagas. Don Aurelio se quedó paralizado, con la mirada clavada en sus manos llenas de cicatrices, en la ropa gastada por años de sacrificio. Quiso hablar, pero no pudo. Solo bajó la cabeza, dio media vuelta y se alejó en silencio, con las lágrimas cayendo en el polvo del camino. Ese día, entendió que los golpes de la mina eran nada comparados con los golpes del desprecio de un hijo. Aquella noche, don Aurelio regresó a su casa con pasos lentos. Cada rincón de la vivienda le recordaba el esfuerzo de toda una vida. Las paredes levantadas con sus manos, la mesa donde compartió risas con sus hijos, la silla de madera en la que tantas veces se quedó dormido después del trabajo. Pero ya nada era igual. Las palabras de Andrés seguían repitiéndose en su cabeza como un eco insoportable. «Me da vergüenza ser hijo de ese viejo». Se miró en el espejo. Allí estaba el reflejo de un hombre cansado, con el rostro marcado por arrugas profundas y ojos apagados. Por primera vez, no vio a un padre luchador, sino al estorbo que su hijo había descrito. Esa misma noche, tomó una decisión que cambiaría todo. Fue a la notaría del pueblo y, con manos temblorosas, firmó los papeles para vender su casa. No le importaba el precio, porque lo que vendía no eran solo paredes. Era una vida entera de recuerdos, sacrificios y esperanzas rotas. Al regresar, escribió una carta corta, pero cargada de amor y dolor. «Hijo, me voy. Perdona lo que hago, pero ya no queda nada aquí para mí. He hecho todo lo que pude. No me busques. Cuida de tu hermana. Y ojalá algún día recuerdes que todo lo que hice fue por ustedes. Te quiero, aunque me rechaces». Al amanecer, con una maleta vieja en la mano, don Aurelio cerró la puerta de su casa por última vez. No miró atrás. No podía. Dejó el dinero de la venta destinado a los estudios de Camila, la hija que nunca dejó de creer en él. Y con el corazón destrozado, se alejó del pueblo, decidido a desaparecer antes de convertirse en una carga. Ese día, Santa Esperanza perdió a uno de sus hombres más nobles, y Andrés perdió la oportunidad de enmendar su error, sin siquiera saberlo. El tiempo siguió su curso, como si la vida quisiera dar una lección que solo los años podían enseñar. Camila, con la ayuda del dinero que su padre había dejado tras vender la casa, logró obtener una beca y viajó al extranjero. Estudió con la misma disciplina con la que su padre trabajó en la mina, sin descanso, con fe en el futuro. Cada logro, cada diploma, llevaba implícito el esfuerzo de don Aurelio, aunque ella llorara en silencio al no tenerlo cerca para abrazarlo. Andrés, en cambio, tomó el camino contrario. Lo que al principio eran noches de fiesta se convirtió en días enteros de excesos. La cantina dejó de ser un lugar de diversión para convertirse en su refugio permanente. Los amigos que lo rodeaban, esos que reían a costa de su padre, lo abandonaron uno a uno cuando ya no tenía nada que ofrecer. Mientras Camila enviaba cartas contando sus avances, Andrés se hundía más. Las deudas crecían, la salud se deterioraba y el pueblo entero lo miraba con lástima. El apellido que un día representó orgullo, ahora estaba manchado por el desprecio y la vergüenza. Pero lo más doloroso aún estaba por llegar: la noticia de que don Aurelio, aquel hombre al que había rechazado, no había muerto en el pueblo, sino que vivía olvidado en un asilo de la ciudad. Una verdad que abriría viejas heridas y los obligaría a enfrentar lo que habían perdido. 2 años pasaron antes de que Camila regresara al pueblo. Su corazón latía con la ilusión de abrazar a su padre, pero la sorpresa fue devastadora. La casa donde había crecido ya no era de ellos. Otras familias ocupaban lo que alguna vez fue su hogar. Desesperada, preguntó a los vecinos y fue entonces cuando escuchó la verdad. Don Aurelio no había muerto, como muchos creían, estaba en un asilo de la ciudad, enfermo, consumido por los años de trabajo en la mina y por el peso de la soledad. Camila viajó sin dudarlo. Al entrar en aquella habitación blanca, lo vio acostado, conectado a un respirador,
con un cuerpo débil pero con la misma mirada llena de amor. Papá, soy yo, Camila. Lo logré, papá, todo lo que soñaste para mí se cumplió. Don Aurelio apenas pudo alzar la mano, pero al tocar el rostro de su hija, sus ojos se iluminaron como el amanecer. Hija, tú eres mi mayor orgullo. Sin embargo, entre sus últimas fuerzas, pidió algo inesperado. Quiero ver a Andrés, tráelo, hija. Antes de irme, quiero verlo. Camila dudó. El recuerdo del desprecio de su hermano aún ardía en su pecho. Pero al ver a su padre tan frágil, entendió que aquello no se trataba de ella, sino de cumplir el último deseo del hombre que les había dado todo. Con el corazón apesadumbrado, Camila aceptó. Y fue entonces cuando los caminos de los tres se cruzaron por última vez. Cuando Andrés entró en la habitación del asilo, lo hizo con pasos inseguros. El silencio era tan pesado que apenas podía respirar. Frente a él, en aquella cama, estaba su padre, frágil, con la piel marcada por los años y la mirada cansada, pero aún capaz de sonreír. Don Aurelio lo miró con ternura, como si nunca hubiera escuchado las palabras que lo destrozaron. Con un gesto débil, extendió la mano y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. Hijo, este es mi último regalo. Cuida de tu hermana, y cuídate tú. Un instante después, con una sonrisa leve y los ojos húmedos, don Aurelio exhaló su último aliento. La vida se apagó como una vela en la oscuridad. Andrés temblaba. Con manos torpes abrió el paquete. Dentro había una bolsita de tela y una carta. La caligrafía era débil, pero clara. Te quiero, hijo. Perdóname si alguna vez te fallé. Trabajé hasta romperme para darte lo que yo nunca tuve. No me importaron mis zapatos rotos ni mi ropa gastada, solo quería verlos felices. Sé que te equivocaste, pero aún creo en ti. Usa este dinero para levantarte y proteger a tu hermana. Ese será mi verdadero descanso. Con amor eterno, tu padre. Dentro de la bolsita, Andrés encontró la mitad del dinero de la venta de la casa. Lo que quedaba de toda una vida de sacrificio. Al leer esas palabras, cayó de rodillas. Las lágrimas que nunca había derramado lo ahogaban. Y entre sollozos, solo pudo repetir: perdóname, papá, te lo prometo, voy a cambiar. Era tarde para un abrazo, pero no para una transformación. Papá, me das vergüenza. Esas fueron las palabras que marcaron el inicio de esta historia. Palabras que dolieron más que cualquier herida de la mina. Pero al final, cuando todo parecía perdido, fue ese mismo hijo quien se arrodilló, con una carta en las manos y el corazón destrozado, suplicando perdón a un padre que ya no podía escucharlo. Y aquí está la enseñanza: valora a tus padres mientras están contigo. Porque cuando ya no estén, las lágrimas no alcanzarán para borrar el dolor del arrepentimiento. Dime en los comentarios, ¿crees que es justo tratar así a un padre? Suscríbete a Así Fue Historias, porque la próxima historia también puede tocar tu alma. Haz clic al siguiente vídeo en pantalla.